Sabía que no debía contestar el teléfono a las 11 de la noche, pero lo hizo de todos modos. La voz del otro lado temblaba como una hoja en otoño. Era doña Remedios, la vecina del segundo piso, con esa urgencia que solo traen las malas noticias. Isamar, hija, tu tía está muy mal. Deberías venir. Isamar Rivas Delgado cerró los ojos, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. A los 28 años, había aprendido que la vida tenía la costumbre cruel de quitarle a las personas que amaba justo cuando más las necesitaba. Primero su madre, cuando apenas tenía 12 años. Ahora, tal vez, la tía Esperanza. Se vistió con prisa, eligiendo el vestido color lavanda que siempre la hacía sentir menos frágil. Antes de salir, se roció con agua de Sevilla, el perfume que la conectaba con su madre, el único lujo que se permitía con su sueldo de dependienta en la librería Páginas Perdidas. Las calles de Granada parecían susurrarle secretos antiguos mientras caminaba hacia el hospital. Sus tacones bajos resonaban contra el empedrado, marcando el ritmo de su corazón acelerado. Llevaba el anillo de su madre en el dedo índice, una manía que había desarrollado en momentos de ansiedad, girarlo una y otra vez, como si fuera un amuleto contra el dolor. El Hospital Clínico San Cecilio se alzaba ante ella como una fortaleza blanca en medio de la noche. Isamar había estado allí antes, demasiadas veces. Conocía el olor a desinfectante, el sonido de los pasos apresurados, el eco de las conversaciones susurradas en los pasillos. «Disculpe, busco a Esperanza Delgado Ruiz». «Urgencias», murmuró a la recepcionista, una mujer mayor con gafas que la miraba con una mezcla de compasión y rutina. «Sala 3, cielo, pero tendrás que esperar. El doctor está con ella». Isamar se dirigió hacia la sala de espera, un espacio impersonal con sillas de plástico azul y una máquina de café que llevaba meses sin funcionar. Se sentó en la esquina, abrazándose a sí misma, tratando de contener el miedo que crecía en su pecho como una planta venenosa. Era entonces cuando lo vio. Sebastián Alejandro Martínez Ortega salía de la sala 3, con su bata blanca impecable y esa expresión de concentración que caracterizaba a los médicos después de una cirugía complicada. Su cabello rubio oscuro estaba ligeramente despeinado y sus ojos azul claro reflejaban el cansancio de una noche larga. Isamar sintió que el mundo se detenía. No era posible, no podía ser él. Sebastián levantó la mirada de la carpeta que llevaba en las manos y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo hubiera decidido darles una segunda oportunidad para procesar lo que estaba pasando. «Isamar», murmuró él, y su voz tenía ese mismo tono grave que recordaba de aquella noche, meses atrás. Ella se puso de pie lentamente, sintiendo cómo sus piernas temblaban. Había ensayado este momento en su mente cientos de veces, pero nunca así. Nunca en un hospital, nunca con él vestido de doctor, nunca con tantas palabras no dichas flotando entre ellos. «Sebastián», respondió, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Él se acercó con pasos cautelosos, como si temiera que ella fuera a desaparecer. La luz fluorescente del hospital creaba sombras extrañas en su rostro, haciéndolo parecer más vulnerable que la imagen de control absoluto que proyectaba. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, aunque ya intuía la respuesta. «Mi tía, Esperanza Delgado, está en la sala 3. Los ojos de Sebastián se ensancharon ligeramente. Claro, él había sido el cirujano que había atendido a su tía. El destino tenía un sentido del humor retorcido. «Está bien», dijo él rápidamente, con esa eficiencia médica que dominaba a la perfección. «Fue un susto. Cálculos biliares. La operación fue exitosa. Se recuperará completamente». Isamar sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero no sabía si era por el alivio de saber que su tía estaba bien o por la confusión de tener a Sebastián tan cerca después de tanto tiempo. «Gracias», murmuró, girando el anillo de su madre con más fuerza. Sebastián notó el gesto. Recordaba ese anillo. Recordaba muchas cosas de aquella noche que había tratado de enterrar en lo más profundo de su mente. «Isamar, yo», comenzó a decir, pero se detuvo. Había tantas cosas que decir, y al mismo tiempo ninguna que fuera suficiente. Ella lo miró fijamente, buscando en sus ojos la respuesta a preguntas que no se atrevía a formular. En el fondo de su vestido lavanda, algo crecía en silencio.
algo que cambiaría todo. Pero esa noche, en el hospital, rodeados del eco de la vida que continuaba a pesar de todo, Isamar y Sebastián solo se miraron como dos extraños que habían compartido un secreto. Y en el aire flotaba el perfume agua de Sevilla, mezclándose con el aroma de Acqua di Gio, creando una combinación que ninguno de los dos olvidaría jamás. La pregunta que los perseguiría durante meses comenzó a formarse en ese momento. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando el pasado y el presente colisionan de manera tan inesperada? Y en los ojos de Isamar brillaba algo que aún no se atrevía a nombrar. Los vómitos comenzaron un martes por la mañana, exactamente 3 semanas después del reencuentro en el hospital. Isamar se despertó con una sensación extraña en el estómago, como si algo se hubiera roto por dentro. Corrió al baño de su pequeño apartamento en el barrio del Albaicín, sosteniéndose contra la pared de azulejos blancos, mientras su cuerpo se rebelaba contra algo que aún no comprendía. «Debe ser el estrés», se dijo, mirando su reflejo pálido en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos color miel parecían más profundas, y sus mejillas habían perdido ese rubor natural que siempre la caracterizaba. Había pasado las últimas semanas cuidando de su tía Esperanza, quien se recuperaba lentamente en casa. Pero por las noches, cuando el silencio llenaba su cuarto, Isamar no podía evitar pensar en él, en Sebastián, en la manera como la había mirado en el hospital, en las palabras que ninguno de los dos había dicho. Se vistió con un vestido color rosa empolvado y se dirigió a la librería Páginas Perdidas, donde trabajaba desde hacía 5 años. Don Patricio, el dueño, era un hombre mayor con bigote blanco y una paciencia infinita para sus empleados. Cuando Isamar llegó con 20 minutos de retraso, él simplemente la miró con preocupación. «Estás muy pálida, hija. ¿Te encuentras bien?» «Solo cansancio», mintió ella, acomodando los libros nuevos en el estante de novela romántica. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba las portadas coloridas que prometían finales felices. A las 11 de la mañana tuvo que correr nuevamente al baño. Esta vez la sensación fue más intensa, más desesperante. Se quedó allí, respirando profundamente, tratando de calmarse. «No puede ser», murmuró, llevándose las manos al estómago. «No puede ser». Pero su cuerpo le estaba gritando una verdad que su mente se negaba a aceptar. Durante la pausa del almuerzo, Isamar caminó por las calles empedradas de Granada hasta llegar a la farmacia de doña Maribel, una mujer discreta que conocía a toda la familia desde la infancia. Compró un test de embarazo con las manos sudorosas, evitando el contacto visual. «Es para una amiga», murmuró aunque nadie había preguntado. Doña Maribel le sonrió con comprensión maternal. «Claro, cielo, todo saldrá bien». Isamar regresó a casa durante su hora de descanso. Subió los 3 pisos hasta su apartamento, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Se encerró en el baño, siguió las instrucciones del test y se sentó en el borde de la bañera a esperar. 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Cuando miró el resultado, el mundo se desplomó a su alrededor. 2 líneas rosadas, claras, innegables. Embarazada. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. No eran lágrimas de alegría, sino de terror puro. Estaba sola, completamente sola, y ahora llevaba dentro de ella una vida que cambiaría todo para siempre. Pensó en su madre, que había muerto demasiado joven. Pensó en su tía Esperanza, que había sacrificado su propia vida para criarla. Pensó en Sebastián, con su bata blanca inmaculada y sus ojos azules que la habían mirado como si fuera un fantasma de un pasado que prefería olvidar. ¿Cómo podría decírselo? ¿Cómo podría interrumpir la vida perfecta de un cirujano prestigioso para contarle que una noche de debilidad había creado una nueva vida? Se imaginó la conversación. «Hola, Sebastián, soy Isamar. ¿Recuerdas aquella noche? Bueno, resulta que estoy embarazada de ti». No, no podía hacerlo. Esa noche, cuando regresó del trabajo, encontró a su tía Esperanza preparando gazpacho en la cocina. La mujer mayor, con su cabello gris recogido en un moño y sus manos expertas manejando los tomates, la miró con atención. «Tienes mala cara, niña. ¿Qué te pasa?» Isamar se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había hecho sus tareas de la escuela, donde había llorado por sus primeros amores, donde había soñado con un futuro diferente. «Tía», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta.
Esperanza dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se acercó a ella. Sus ojos, del mismo color miel que los de Isamar, reflejaban una sabiduría ganada a fuerza de golpes. «Dime, hija, ¿qué te tiene así?» Isamar giró el anillo de su madre una y otra vez, buscando coraje en ese pequeño gesto. Finalmente, levantó la mirada. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza se quedó inmóvil procesando la información. Luego, lentamente, se sentó frente a su sobrina. «¿Y el padre?», preguntó, con una voz que no juzgaba, solo buscaba entender. Es complicado. ¿Te quiere?» Isamar sintió que las lágrimas volvían a brotar. «Ni siquiera sabe que existo». «Bueno, sí sabe, pero no de esta manera». Esperanza extendió sus manos arrugadas y tomó las de Isamar. «Mira, niña, la vida nos pone pruebas que parecen imposibles. Yo crié a una hija que no era mía biológicamente, pero que fue el amor más grande de mi vida. Y ahora, si Dios quiere, criaré a un nieto. ¿No estás decepcionada?» «Estoy preocupada, pero no decepcionada. Nunca». Esa noche, Isamar se acostó con una mezcla de terror y esperanza. Puso una mano sobre su vientre a un plano y trató de imaginar la vida que crecía dentro de ella. No sabía cómo, pero encontraría la manera de ser madre, con o sin Sebastián. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta la atormentaba. ¿Tenía derecho a privar a su hijo de conocer a su padre? ¿O tenía derecho a protegerse de una posible humillación? Y mientras la luna se alzaba sobre Granada, Isamar tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia. No le diría nada a Sebastián. Sería su secreto, su responsabilidad, su miedo solitario. 2 meses después, Isamar había perfeccionado el arte de esconder un embarazo. Vestidos holgados en tonos suaves, chaquetas estratégicamente colocadas y una sonrisa que ocultaba las náuseas matutinas que aún la visitaban sin avisar. Había aprendido a caminar diferente, a sentarse con cuidado, a fingir que todo seguía igual cuando por dentro su mundo se había transformado completamente. Esa mañana de jueves, mientras organizaba la sección de libros infantiles en Páginas Perdidas, sintió una presencia familiar detrás de ella. Se dio vuelta y se encontró con Lucía Moreno, su mejor amiga desde la adolescencia, parada en la entrada con una expresión de preocupación que no lograba disimular. Lucía era todo lo que Isamar no era: extrovertida, atrevida, con su cabello rizado teñido de mechones cobrizos y una pequeña tatuaje de andoriña en la muñeca izquierda. Vestía una falda larga de colores vibrantes y una blusa blanca que dejaba entrever su espíritu libre. En sus manos llevaba 2 cafés con leche del bar El Rincón de Pepe. «Necesitamos hablar», dijo Lucía, con esa determinación que la caracterizaba. Ahora, Isamar miró a don Patricio, quien asintió comprensivo. «Ve, hija, yo me encargo de la tienda». Salieron juntas hacia la pequeña plaza de San Nicolás, donde se sentaron en un banco de piedra con vista a la Alhambra. Era uno de sus lugares favoritos desde la juventud, donde habían compartido secretos, lágrimas y sueños imposibles. «¿Cuándo pensabas contármelo?», preguntó Lucía directamente, entregándole uno de los cafés. Isamar sintió que el color se le iba del rostro. «¿Contar qué? Isa, te conozco desde que tenías 14 años. Sé cuando algo te está comiendo por dentro. Además, has rechazado mis invitaciones a tomar cerveza 3 veces este mes y siempre pides gazpacho sin jamón en lugar de tu tortilla española favorita». Isamar bebió un sorbo de café, ganando tiempo, pero el sabor amargo le provocó una náusea inmediata. Se llevó la mano a la boca tratando de controlarse. «Dios mío», murmuró Lucía, con los ojos abriéndose como platos. «¿Estás embarazada?». No era una pregunta. Era una afirmación dicha con la certeza de quien conoce a alguien como a sí misma. Isamar comenzó a llorar. No pudo evitarlo. Habían sido semanas de cargar sola con ese peso, de fingir normalidad, cuando por dentro se sentía como un barco en medio de una tormenta. «¿Desde cuándo?», preguntó Lucía, rodeándola con sus brazos en un abrazo que olía a pachuli y comprensión. 2 meses, murmuró Isamar contra su hombro. «¿Y el padre?». Isamar se separó de ella secándose las lágrimas con la manga de su vestido color melocotón. Es complicado». «¿Complicado cómo? ¿Está casado? ¿Es un cabrón? ¿Es de otra ciudad? ¿Es médico?». Lucía frunció el ceño. «¿Y? Los médicos también pueden ser padres responsables»,
Fue una noche, Lucía. Una sola noche. Ni siquiera fue una relación. Fue un momento de soledad, de necesidad, de... no sé cómo explicarlo. ¿Él sabe? No. ¿Vas a decírselo? No sé. Lucía se quedó callada por un momento, observando cómo las nubes se movían lentamente sobre la Alhambra. Su amiga siempre había sido la más práctica de las dos, la que tomaba decisiones rápidas y enfrentaba los problemas de frente. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Sebastián Martínez, el cirujano del San Cecilio. Isamar la miró sorprendida. ¿Lo conoces? Mi prima Rocío trabajó allí como enfermera. Siempre hablaba de él. Dice que es brillante, pero frío como el hielo. Muy guapo, pero con una reputación de ser inaccesible. Exacto. ¿Cómo crees que reaccionaría si le dijera que una noche de debilidad resultó en un bebé? Lucía tomó las manos de Isamar entre las suyas. Isa, ese bebé tiene derecho a conocer a su padre, y tú tienes derecho a que él asuma su responsabilidad. ¿Y si me rechaza? ¿Y si piensa que soy una cualquiera que busca aprovecharse de él? ¿Y si no? ¿Y si resulta que está esperando una oportunidad para ser diferente? Isamar giró el anillo de su madre, ese gesto que había heredado de la ansiedad. Tengo miedo, Lucía, mucho miedo. Lo sé, pero no puedes tomar esta decisión desde el miedo. Tienes que tomarla desde el amor. Amor hacia ti misma, amor hacia tu bebé. Y sí, tal vez amor hacia él también. ¿Tú crees que aún...? Creo que una noche que resulta en un bebé no es solo casualidad. Creo que hay algo más profundo entre ustedes, algo que ninguno de los dos se atrevió a explorar. Esa tarde, después de que Lucía se fuera con la promesa de apoyarla en cualquier decisión que tomara, Isamar caminó sola por las calles de Granada. Pasó por el hospital sin entrar, solo observando las ventanas iluminadas donde sabía que Sebastián estaba trabajando. Se imaginó entrando, buscándolo, diciéndole la verdad. Se imaginó su reacción, sorpresa, pánico, rechazo, pero también se imaginó otra posibilidad, aceptación, responsabilidad, tal vez incluso algo parecido a la alegría. Esa noche, frente al espejo de su baño, Isamar se puso una mano en el vientre que comenzaba a redondearse sutilmente. Habló en voz baja como si el bebé pudiera escucharla. Tu papá es un buen hombre, pequeño, salvó a tu bisabuela, tiene manos que curan y ojos que pueden ver el alma, pero también tiene miedo, como yo. La pregunta es, ¿seremos lo suficientemente valientes para enfrentar esto juntos? Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Le daría una semana más para reunir coraje y luego iría a buscarlo. Una semana después, Isamar estaba parada frente al espejo de cuerpo entero de su habitación, cambiándose de ropa por quinta vez. Había elegido el vestido azul marino que la hacía verse seria y respetable. Luego lo había cambiado por el rosa empolvado que la tranquilizaba. Después, por el blanco que consideró demasiado virginal. Luego, por el verde oliva que le pareció demasiado sombrío. Finalmente, se decidió por el vestido color crema que había usado en la graduación de secundaria, el único que la hacía sentir como una mujer adulta capaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. Se aplicó una última capa de perfume Agua de Sevilla y tomó el autobús hacia el Hospital Clínico San Cecilio. El viaje de 40 minutos se le hizo eterno. Ensayó las palabras una y otra vez en su mente. Sebastián, necesito hablar contigo sobre algo importante. O tal vez, hola, ¿recuerdas aquella noche? O quizás simplemente estoy embarazada. Cuando llegó al hospital, sus manos sudaban tanto que tuvo que secárselas en el vestido antes de dirigirse a la recepción. Disculpe, busco al doctor Sebastián Martínez, dijo a la recepcionista, una mujer joven con el cabello recogido en una cola alta. ¿Tiene cita? No, pero es personal. La recepcionista la miró con curiosidad. El doctor está en cirugía hasta las 6. Si quiere esperarlo, su consulta está en el tercer piso, puerta 304. Isamar subió las escaleras lentamente, como si cada peldaño la acercara a un precipicio. El pasillo del tercer piso olía a desinfectante y tenía esa luz fluorescente que hacía que todo pareciera más frío, más clínico. Se sentó en una silla frente a la puerta 304 y esperó. Llegaron las 6, luego las 6:30. Isamar había contado los azulejos del suelo 14 veces, cuando finalmente escuchó pasos acercándose. Levantó la mirada y allí estaba él,
Sebastián caminaba por el pasillo con esa autoridad natural que lo caracterizaba, revisando una carpeta médica. Llevaba su bata blanca sobre un traje oscuro, y su cabello rubio estaba perfectamente peinado, a pesar de las horas de cirugía. Cuando la vio sentada frente a su consulta, se detuvo en seco. «Isamar», dijo, y su voz tenía una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido alarma. «Hola, Sebastián». Él miró alrededor del pasillo, como si temiera que alguien los estuviera observando. Luego abrió la puerta de su consulta. «Entra», dijo, y su tono era profesional, distante. La consulta era exactamente como Isamar se la había imaginado, ordenada, minimalista, con diplomas enmarcados en las paredes y una vista a los jardines del hospital. Sebastián se sentó detrás de su escritorio, manteniendo esa barrera física entre ellos. «¿Qué necesitas?», preguntó, y la frialdad de su pregunta la golpeó como una bofetada. Isamar había esperado al menos un «¿Cómo estás?», o un reconocimiento de que habían compartido algo más que una conversación casual. Pero él la estaba tratando como a una paciente más. «Necesito contarte algo», comenzó, sintiendo cómo su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. «Te escucho. Hace 2 meses, después de esa noche en que después de aquella noche, yo...» Se detuvo, respiró profundamente y giró el anillo de su madre. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se quedó inmóvil, con los ojos fijos en ella, como si tratara de procesar una información que no tenía sentido. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «Completamente segura. ¿Y estás segura de que es tuyo?», completó ella, sintiendo cómo las mejillas le ardían de humillación. «Sí, estoy segura. No había estado con nadie más en meses». Sebastián se llevó las manos a la cara, cubriéndose los ojos. Cuando las bajó, su expresión había cambiado por completo. Ya no era sorpresa lo que veía en sus ojos, sino pánico. «¿Qué quieres?», preguntó y su voz sonaba ronca. «¿Qué quiero?», repitió Isamar confundida. «Dinero, manutención. ¿Qué es lo que esperas de mí?». La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Se puso de pie lentamente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Noquiero tu dinero, Sebastián. Quería que supieras que vas a ser padre. Pensé que tenías derecho a saberlo». «¿Derecho?». Se levantó también, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. «¿Sabes lo que significa esto para mí? ¿Para mi carrera? ¿Para mi reputación?». «¿Tu reputación?». Isamar sintió que algo se rompía dentro de ella. «Estamos hablando de una vida, Sebastián, de nuestro hijo». Él se dio vuelta bruscamente. «No digas eso, no digas nuestro. Fue una noche, Isamar, una sola noche. No significa que tengamos que arruinar nuestras vidas por eso». «Arruinar», repitió ella, y la palabra salió como un susurro lleno de dolor. «Mira, yo te puedo ayudar económicamente. Puedo conseguirte un buen médico, las mejores atenciones. Pero esto no puede saberse. Nadie puede saber que...» ¿Qué? Lo interrumpió sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al dolor. «¿Que te acostaste con la dependienta de una librería? ¿Que no eres tan perfecto como aparentas? Por favor», dijo él, y por primera vez desde que había entrado, su voz sonaba suplicante. «Nadie puede saberlo». Isamar lo miró fijamente, viendo por primera vez al hombre real detrás de la bata blanca, un hombre aterrorizado, más preocupado por su imagen que por la vida que habían creado juntos. «No te preocupes», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. «Tu secreto está a salvo conmigo». Isamar espera, pero ella ya había salido, cerrando la puerta tras de sí con una suavidad que fue más devastadora que cualquier portazo. Mientras bajaba las escaleras del hospital, una sola certeza se cristalizó en su mente. Su hijo nunca conocería a un padre que se avergonzaba de su existencia, y en su corazón, algo que había estado creciendo lentamente desde aquella noche mágica, murió para siempre. 3 meses después de aquella tarde en el hospital, Isamar había aprendido que el corazón roto no se cura, simplemente se reorganiza. Su vientre ya no se podía ocultar. A los 5 meses de embarazo, las curvas suaves bajo sus vestidos holgados contaban una historia que las palabras no podían disimular. Había dejado de usar los tonos pasteles que siempre había preferido y ahora se vestía con colores más vivos, rojos terracota, azules profundos, verdes esmeralda que hacían brillar sus ojos color miel con una nueva determinación. Don Patricio,
Había sido más comprensivo de lo que esperaba cuando le contó sobre su embarazo. Le había dado flexibilidad de horarios y hasta había instalado una silla más cómoda detrás del mostrador para que pudiera descansar durante las tardes largas en Páginas Perdidas. Esa mañana de viernes, mientras acomodaba una nueva remesa de libros sobre maternidad que habían llegado a la tienda, sintió las primeras pataditas. Se detuvo, llevándose ambas manos al vientre, y sonrió por primera vez en semanas. «Buenos días, pequeño», murmuró, y su voz tenía una ternura que había crecido día a día, llenando el vacío que Sebastián había dejado. La campana de la entrada sonó y entró Lucía, como cada viernes por la mañana, con su energía inconfundible y una bolsa de churros del café El Despertar. «¿Cómo está mi futuro ahijado hoy?», preguntó besando la mejilla de Isamar y poniendo una mano protectora sobre su vientre. «Activo. Creo que le gusta la música clásica que he estado escuchando». Lucía había sido su ancla durante estos meses. Había estado presente en cada cita médica, había ayudado a convertir el pequeño cuarto de costura del apartamento en una habitación para el bebé, y había escuchado pacientemente las noches cuando Isamar lloraba no por Sebastián, sino por la injusticia de tener que criar sola a su hijo. «Tengo noticias», dijo Lucía, sentándose en la silla nueva con una expresión misteriosa. «Buenas o malas. Depende de cómo las mires. Mi prima Rocío me contó algo sobre él». Isamar sintió que se le encogía el estómago. Durante 3 meses había logrado no preguntar por Sebastián, había evitado pasar cerca del hospital, había construido un mundo donde él simplemente no existía. «No quiero saber», dijo automáticamente. «Creo que sí quieres. Lucía ha estado preguntando por ti». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Isamar se quedó inmóvil, con un libro de cuentos infantiles en las manos. «¿Qué? Rocío dice que ha ido a la librería 2 veces en las últimas semanas. Preguntó por los horarios, si trabajabas todos los días. Aparentemente, siempre viene cuando tú no estás». Isamar sintió una mezcla de rabia y algo parecido a la esperanza, lo cual la enfureció aún más. «¿Y qué se supone que debo hacer con esa información?» «Nada. Solo pensé que debías saberlo. Pues ahora lo sé». «¿Y qué? ¿Se supone que debo correr a buscarlo? ¿Perdonarlo porque ahora tal vez se siente culpable?» Lucía se quedó callada, observando a su amiga. En estos meses había visto a Isamar transformarse de una mujer tímida y complaciente en alguien con una fuerza interior que incluso ella misma estaba descubriendo. «No, Isa, solo pensé que merecías saber que tal vez él también está pasándolo mal. Su problema». Pero esa tarde, cuando Lucía se fue y la librería se quedó en silencio, Isamar no pudo evitar pensar en las palabras de su amiga. Se imaginó a Sebastián caminando frente a Páginas Perdidas, tal vez esperando verla, tal vez buscando el coraje que no había tenido antes. A las 6 de la tarde, mientras cerraba la tienda, lo vio. Estaba parado al otro lado de la calle, cerca de la fuente de la pequeña plaza, vestido no con su bata blanca, sino con un suéter azul marino y pantalones oscuros. Parecía más joven, más vulnerable, pero también más real. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Isamar sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, pero esta vez no era por amor o esperanza, era por rabia. Una rabia limpia y poderosa que la llenaba de una energía que no había sentido en meses. Terminó de cerrar la tienda, se colgó el bolso al hombro y caminó directamente hacia él. «¿Qué haces aquí?», le preguntó cuando estuvieron cara a cara. «Yo quería verte». «¿Para qué?». Sebastián miró su vientre, ahora imposible de ignorar, y ella vio algo que podría haber sido dolor en sus ojos azules. «¿Cómo estás?», preguntó él, y su voz sonaba diferente, menos controlada, más humana. «Estoy embarazada, Sebastián. Estoy esperando un hijo tuyo que tú no quieres que exista. ¿Cómo crees que estoy? Yo no dije que no quería que existiera. Dijiste que arruinaría tu vida». Estaba asustado, y yo no. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Isamar se dio cuenta de que ya no sentía mariposas en el estómago cuando lo miraba. Ya no se perdía en sus ojos azules. Lo veía como lo que era, un hombre cobarde que había elegido su comodidad por encima de todo lo demás. «¿Qué quieres, Sebastián?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió él. «Solo sé que no he podido dejar de pensar en ti, en el bebé. Pues tienes 5 meses para decidirlo, porque cuando nazca,
Si decides que quieres ser parte de su vida, tendrás que ser realmente parte de su vida. No un secreto, no una ayuda económica desde la distancia. Un padre de verdad. Dicho esto, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia su apartamento, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control total de su propia historia. Y detrás de ella, Sebastián se quedó parado en la plaza, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de su cobardía. Sebastián no durmió esa noche. Después del encuentro en la plaza, había regresado a su apartamento en el barrio de Realejo, con las palabras de Isamar resonando en su cabeza como un eco implacable. Un padre de verdad. Su apartamento era un reflejo perfecto de su vida, inmaculado, ordenado, frío, paredes blancas, muebles minimalistas, una biblioteca llena de libros de medicina y algunas novelas clásicas que nunca tenía tiempo de leer. En la mesa de centro, su tablero de ajedrez esperaba una partida que nunca llegaba, porque jugar solo ya no le traía la paz que solía brindarle. Se sirvió una copa de vino tinto, su ritual de las noches difíciles, y se sentó frente a la ventana que daba a los jardines del Generalife. Granada se extendía ante él, hermosa e indiferente a su crisis interna. Por primera vez en meses, se permitió pensar realmente en lo que había visto esa tarde. Isamar, con su vientre redondeado, caminando con una dignidad que él había sido incapaz de reconocer antes. Ya no era la mujer tímida que había conocido. Había algo diferente en sus ojos, una fuerza que lo había desarmado completamente. Un padre de verdad, murmuró, saboreando las palabras como si fueran medicina amarga. ¿Qué sabía él sobre ser padre? Su propio padre había sido un hombre exitoso pero distante, un cirujano cardiovascular que había construido un imperio médico, pero había olvidado construir una relación con su hijo. Sebastián había crecido en consultorios privados, rodeado del olor a antiséptico y el sonido constante de teléfonos médicos, aprendiendo desde pequeño que el trabajo era lo único que importaba realmente. Había seguido ese mismo camino sin cuestionarlo jamás. Estudios brillantes, especializaciones en el extranjero, una carrera meteórica que lo había convertido en uno de los cirujanos más respetados de Andalucía antes de los 35 años. ¿Pero a qué precio? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el doctor Ramón Herrera, jefe del departamento de cirugía y su mentor desde hacía años. Sebastián, necesito verte mañana temprano. Ha surgido una oportunidad en Barcelona. El Hospital Sant Pau está buscando un jefe de departamento. Tu nombre está en la lista corta. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Barcelona. Una oportunidad que había estado esperando durante años, la culminación de todo su trabajo, de todos sus sacrificios. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, preguntó. En 2 semanas, pero Sebastián, es una oportunidad única. No aparecerá otra igual. Después de colgar, Sebastián se quedó mirando el teléfono. 2 semanas. Justo cuando Isamar entraba en su 7º mes de embarazo, cuando las decisiones ya no podían posponerse. Al día siguiente, mientras realizaba una cirugía de 6 horas, Sebastián se encontró pensando no en la técnica perfecta que había dominado, sino en las manos pequeñas que pronto tocarían las suyas. Tendrían los dedos largos como los suyos, los ojos azules que habían heredado de su familia. Por primera vez en su carrera, tuvo que pedirle a su asistente que verificara una sutura porque había perdido la concentración. Después de la cirugía, mientras se cambiaba en el vestuario, su colega doctor Enrique Vázquez se acercó a él. ¿Todo bien, Sebastián? Te he visto distraído últimamente. Sebastián se quedó callado por un momento. Luego tomó una decisión que lo sorprendió a sí mismo. Enrique, ¿tú cómo supiste que querías ser padre? Enrique, un hombre de 43 años con 3 hijos, lo miró con curiosidad. Sebastián nunca hablaba de temas personales. No fue una decisión racional, dijo Enrique, sentándose en el banco del vestuario. Un día Ana me dijo que estaba embarazada, y sentí terror puro, pero también sentí algo más, como si finalmente entendiera para qué servía realmente mi vida. ¿Y si no estás preparado? ¿Si no sabes cómo hacerlo? Nadie está preparado, Sebastián. Ser padre no es como la medicina. No hay protocolos que seguir, no hay técnicas perfectas que dominar. Solo hay amor y el compromiso de aparecer todos los días, incluso cuando todo sale mal. Esa tarde Sebastián hizo algo que no había hecho en años. Canceló sus citas y caminó sin rumbo por Granada.
Pasó por la librería Páginas Perdidas, pero estaba cerrada. Se sentó en la misma plaza donde había estado la noche anterior, observando a las familias que pasaban, padres empujando cochecitos, niños corriendo entre las palomas, madres cargando bebés que lloraban. Se dio cuenta de que toda su vida había estado observando desde afuera, como un espectador de la vida real mientras él se enfocaba únicamente en la perfección profesional. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, pero que reconoció inmediatamente. Cita médica mañana a las 4 p.m. Hospital Virgen de las Nieves. Ecografía morfológica, por si te interesa conocer a tu hijo antes de decidir si quieres ser su padre. Isamar. Sebastián leyó el mensaje 3 veces. No era una súplica, no era una manipulación. Era una invitación simple y directa, sin expectativas aparentes. Miró el mensaje durante 1 hora, sentado en esa plaza, mientras el sol se ponía sobre Granada y las luces de la Alhambra comenzaban a brillar en la distancia. Finalmente, escribió una respuesta de una sola palabra: estaré. Pero después de enviarla, se quedó allí sentado, preguntándose si tendría el valor de cumplir esa promesa y qué significaría realmente aparecer no solo como el donante de genes, sino como el hombre que Isamar había desafiado a ser. Barcelona podía esperar. Por primera vez en su vida había algo más importante que su carrera. Isamar llegó al Hospital Virgen de las Nieves 15 minutos antes de su cita, como siempre hacía. Se había vestido con especial cuidado esa mañana, un vestido azul cielo que acentuaba su vientre de 6 meses y medio, y había dejado su cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. No era vanidad, era dignidad. Si Sebastián aparecía, lo haría encontrándola como la mujer fuerte en la que se había convertido. Lucía la acompañaba, como había hecho en todas las citas anteriores. Su amiga llevaba una camiseta con el mensaje Future Tia, que había comprado especialmente para la ocasión, y cargaba una bolsa llena de snacks y agua para después del procedimiento. ¿Estás nerviosa?, preguntó Lucía, mientras esperaban en la sala de ginecología. Terrified, admitió Isamar girando el anillo de su madre. No sé si espero que venga o que no venga. ¿Y si viene? No lo sé. Esto va a hacerlo real de una manera que tal vez ninguno de los dos está preparado para enfrentar. A las 3:58 p.m., Isamar vio una figura familiar caminando por el pasillo. Sebastián llevaba una camisa blanca y pantalones oscuros, sin la bata que normalmente lo definía. Parecía nervioso, incluso perdido, como si no supiera bien qué se esperaba de él en este territorio desconocido. Sus ojos se encontraron a través del cristal de la sala de espera, y él asintió levemente antes de dirigirse a la recepción. «Ha venido», murmuró Isamar, y su voz tenía una mezcla de alivio y aprensión. Lucía le apretó la mano. «¿Quieres que me vaya?» «No, necesito que estés aquí». Cuando el nombre de Isamar fue llamado, los tres se dirigieron hacia el consultorio de la doctora Carmen Ruiz, una mujer de unos 50 años, con una sonrisa cálida y manos expertas que había guiado a Isamar durante todo su embarazo. «¿Y ustedes?», preguntó la doctora a Sebastián mientras preparaba el equipo de ultrasonido. Soy el padre», dijo él, y las palabras salieron como si fuera la primera vez que las pronunciaba en voz alta. «Perfecto. Papá, puede sentarse aquí», indicó la doctora, señalando una silla junto a la camilla donde Isamar se acomodaba. Sebastián se sentó con cuidado, manteniendo una distancia respetuosa, pero observando cada movimiento. Cuando la doctora aplicó el gel transparente sobre el vientre de Isamar y encendió el monitor, el mundo se quedó en silencio. Y entonces apareció. En la pantalla, difuso al principio, pero cada vez más claro, se formó la silueta de un bebé. Brazos pequeños, piernas que se movían lentamente, una cabeza perfectamente formada. «Aquí tenemos al bebé», dijo la doctora Ruiz con profesionalidad cariñosa. 26 semanas y 3 días. Todo se ve perfecto. Isamar se había quedado sin aliento, como siempre le pasaba en estas citas, pero esta vez había algo diferente. Miró de reojo a Sebastián y vio que su rostro había cambiado completamente. Sus ojos azules estaban fijos en la pantalla y su mano izquierda se había cerrado involuntariamente sobre el brazo de la silla. «¿Pueden ver esto?», preguntó la doctora, moviendo la sonda para obtener una mejor imagen. «El bebé tiene los pies cruzados, como si estuviera muy cómodo ahí dentro». En ese momento, como si hubiera escuchado la conversación,
El bebé se movió, extendiendo un brazo hacia la pantalla. «Está saludando», murmuró Lucía, con lágrimas en los ojos. Sebastián se inclinó hacia adelante sin darse cuenta, acercándose más a la pantalla. ¿Pueden ver si es niño o niña? ¿Quieren saberlo?», preguntó la doctora. Isamar miró a Sebastián. Era la primera decisión que tomarían juntos sobre su hijo. «Sí», dijeron al mismo tiempo, y por primera vez en meses, sus voces sonaron en armonía. La doctora movió la sonda con cuidado, buscando el ángulo correcto. «Felicidades. Van a tener un niño. Un niño». Isamar sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Un niño con los ojos azules de su padre, tal vez con su mismo cabello rubio, con sus manos largas que salvarían vidas como lo hacía él. Pero cuando miró a Sebastián, lo que vio la sorprendió completamente. Él estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras miraba la pantalla, donde su hijo se movía tranquilamente, ajeno al impacto que estaba causando en el mundo exterior. «¿Puedo?», comenzó a decir Sebastián, extendiendo una mano temblorosa hacia el vientre de Isamar, pero se detuvo a medio camino. «Puedes», susurró ella. Sebastián puso su mano sobre el gel transparente que cubría el vientre de Isamar, y en ese momento, como si fuera una señal, el bebé se movió justo bajo su palma. «Lo siente», murmuró la doctora. «Los bebés reconocen las voces de sus padres a partir de las 20 semanas. «Hola, pequeño», dijo Sebastián con voz quebrada. Soy tu papá». Y como respondiendo a su voz, el bebé se movió nuevamente, esta vez más activamente, como si estuviera contento de finalmente conocer a esa voz que había estado ausente. Isamar cerró los ojos, sintiendo la mano cálida de Sebastián sobre su vientre, escuchando el latido fuerte y regular del corazón de su hijo a través de los altavoces del monitor. Por primera vez en meses, se sintió completa, como si todas las piezas rotas de su vida estuvieran encontrando su lugar. «¿Quieren las fotografías?», preguntó la doctora. «Sí», dijeron nuevamente al unísono. Cuando salieron del consultorio, los tres caminaron en silencio por el pasillo del hospital. Sebastián llevaba las fotografías de la ecografía en sus manos, mirándolas como si fueran tesoros invaluables. «Gracias», le dijo finalmente a Isamar cuando llegaron al estacionamiento. «Gracias por dejarme venir». «Es tu hijo también», respondió ella, y esta vez las palabras no sonaron como una acusación, sino como una verdad simple y necesaria. «Isamar, yo necesito contarte algo. Necesito que sepas que todo va a cambiar ahora». Ella lo miró, viendo en sus ojos algo que no había estado allí antes. Determinación real, no profesional, sino profundamente personal. Una semana después de la ecografía, Sebastián apareció en Páginas Perdidas a las 6 de la tarde, justo cuando Isamar estaba cerrando. Llevaba en las manos una bolsa de la librería infantil más exclusiva de Granada y una expresión que mezclaba determinación con nerviosismo. Ya no era el hombre que había huido de sus responsabilidades. Había algo diferente en su postura, en la manera como la miraba. «¿Puedo acompañarte a casa?», preguntó, y su voz tenía una humildad que Isamar nunca había escuchado antes. Ella lo miró durante un momento largo, evaluando sus intenciones. Finalmente asintió. Caminaron en silencio por las calles empedradas del Albaicín, subiendo lentamente hacia el apartamento de Isamar. Sebastián adaptó su paso al de ella, que ahora caminaba más despacio, una mano siempre protegiendo su vientre de 7 meses. «¿Qué llevas ahí?», preguntó finalmente Isamar señalando la bolsa. «Libros», respondió él, con una sonrisa tímida. «Leí que es bueno leerle a los bebés antes de que nazcan, para que reconozcan la voz del padre». Isamar sintió que algo se aflojaba en su pecho. «¿Has estado leyendo sobre bebés?». «He estado leyendo sobre todo. Embarazo, parto, los primeros meses, desarrollo infantil. Mi biblioteca ahora tiene más libros de pediatría que de cirugía». Llegaron al edificio de Isamar, un viejo inmueble de 3 pisos con balcones de hierro forjado y flores que colgaban de las ventanas. Ella se detuvo en la entrada. «¿Quieres subir?», preguntó, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. El apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de luz natural y plantas que Isamar cuidaba con amor. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos, y había fotografías familiares por todas partes. Sebastián notó inmediatamente el olor a agua de Sevilla que flotaba suavemente en el aire. «Es hermoso», dijo,
Y no estaba siendo cortés. Realmente lo pensaba. «Es pequeño», respondió Isamar, quitándose los zapatos y dirigiéndose a la cocina. «¿Quieres agua? ¿Té? Lo que tú quieras». Mientras Isamar preparaba té de manzanilla, Sebastián observó el apartamento. En la mesa del comedor había libros sobre embarazo, folletos del hospital y una carpeta que decía «Mi bebé» con letra cuidadosa. En una esquina comenzaba a formarse lo que obviamente sería la habitación del niño. Una cuna sin montar, cajas con ropa de bebé y un móvil con estrellitas que esperaba ser colgado. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó señalando las cajas. «¿Sabes montar cunas?». «No, pero puedo aprender». Isamar lo miró con sorpresa. El Sebastián que conocía no admitía no saber hacer algo, y mucho menos se ofrecía a aprender algo tan doméstico. Se sentaron en el sofá, uno en cada extremo, con sus tazas de té creando un espacio seguro entre ellos. Sebastián sacó los libros de la bolsa, cuentos clásicos españoles, libros de poesía infantil y un ejemplar de El Principito en español. «Pensé que podríamos empezar con este», dijo mostrando El Principito. «Es sobre encontrar lo que realmente importa en la vida». Isamar sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Y qué es lo que realmente importa para ti, Sebastián?». Él se quedó callado por un momento, girando la taza entre sus manos. «Durante 35 años pensé que era mi carrera, ser el mejor, tener el reconocimiento, construir un nombre que nadie pudiera cuestionar. ¿Y ahora? Ahora pienso en él», dijo mirando su vientre. «Pienso en que va a nacer en 2 meses y no va a importarle si soy el mejor cirujano de Granada o si opero en Barcelona o en Sevilla. Solo va a importarle si estoy ahí cuando me necesite». «¿Barcelona?», preguntó Isamar notando algo en su tono. «Me ofrecieron ser jefe de departamento en el Hospital Sant Pau. Es todo lo que he trabajado para conseguir durante años». El corazón de Isamar se encogió. «¿Y vas a aceptar? Ya les dije que no». «¿Qué?». «Les dije que no», repitió él mirándola directamente a los ojos. «Mi hijo va a nacer en Granada. Su madre está aquí. Su vida está aquí. Mi vida está aquí». Isamar se llevó una mano al vientre, donde el bebé se movía como si hubiera escuchado la conversación. «Sebastián, no puedes rechazar una oportunidad así por nosotros. No te lo pido, no lo quiero». «No lo hago por ti», dijo él suavemente. «Lo hago por mí. Por primera vez en mi vida quiero ser parte de algo más grande que mi ambición profesional». Se quedaron callados, escuchando el sonido de Granada que se preparaba para la noche. Desde la ventana se podía ver la Alhambra iluminada, majestuosa e inmutable. «¿Puedo?», preguntó Sebastián señalando su vientre. Isamar asintió. Él se acercó lentamente y puso su mano sobre el lugar donde su hijo crecía. Inmediatamente, como si reconociera su toque, el bebé se movió. «Hola, pequeño», murmuró Sebastián. «Papá está aquí». Y entonces hizo algo que Isamar no esperaba. Comenzó a leerle. Abrió El Principito y empezó con la primera página, su voz grave llenando el apartamento con palabras sobre rosas, zorros y planetas lejanos. Isamar cerró los ojos sintiendo las palabras, el movimiento del bebé, la presencia de Sebastián tan cerca después de tantos meses de soledad. Por primera vez desde que había descubierto su embarazo, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, no tendría que hacer esto sola. «Cuando terminé de leer el primer capítulo», dijo Sebastián cerrando el libro, «me di cuenta de que no sabía su nombre». «¿Su nombre?». «Nuestro hijo». «¿Has pensado en nombres?». Isamar sonrió por primera vez en esa tarde. «He pensado en uno. Adrián. Significa el que viene del mar, y Granada está cerca del mar. Además, puede abreviarse como Adri». «Adrián», repitió Sebastián probando el nombre. «Adrián Martínez Rivas, o Rivas Martínez», sugirió Isamar. «Como tú prefieras. Es tu decisión». «No», dijo ella poniéndose una mano sobre la suya. «Es nuestra decisión». Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre Granada y Adrián se movía tranquilo en el vientre de su madre, 2 personas que habían estado perdidas comenzaron a encontrar el camino de vuelta, el uno al otro. Era una madrugada de domingo cuando todo comenzó. Isamar se despertó con una sensación extraña a las 3 de la mañana. No era dolor exactamente, sino una presión diferente, una urgencia que no había sentido antes en sus 8 meses y medio de embarazo. Se incorporó lentamente en la cama, llevándose las manos al vientre. «Tranquilo, Adrián», murmuró.
pero algo en su interior le decía que esta vez no era una falsa alarma. Durante las últimas 3 semanas, Sebastián había estado viniendo todas las tardes después del trabajo. Habían montado la cuna juntos, habían preparado la bolsa para el hospital y él le había leído a Adrián cada noche, creando una rutina que los 3 habían llegado a necesitar. Pero esa noche él había tenido una emergencia en el hospital y no había podido venir. Otra contracción llegó más intensa que la primera. Isamar miró el reloj. Habían pasado exactamente 8 minutos. Respiró profundamente, recordando todo lo que había aprendido en las clases de preparación al parto, pero una parte de ella estaba aterrorizada. No quería pasar por esto sola. Con manos temblorosas, marcó el número de Sebastián. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que él respondiera con voz somnolienta. «Isamar, ¿qué pasa? Creo que ya viene», susurró, y su voz se quebró ligeramente. El silencio del otro lado del teléfono duró apenas un segundo antes de que escuchara movimiento rápido. «¿Cada cuánto tienes las contracciones?» Su voz había cambiado completamente. Ahora era el médico eficiente que conocía. «Cada 8 minutos, aproximadamente. Quédate tranquila, voy para allá. ¿Has llamado a Lucía?» «Todavía no. Llámala. Nos vemos en 15 minutos». Lucía llegó antes que Sebastián, con el cabello despeinado y una expresión de pánico controlado. Encontró a Isamar caminando por el apartamento, respirando profundamente durante cada contracción. «¿Cómo te sientes?», preguntó abrazándola. «Asustada», admitió Isamar. «No pensé que fuera a ser tan pronto. Aún faltan 2 semanas». «Los bebés tienen su propio calendario», dijo Lucía, tratando de sonar tranquila aunque sus manos temblaban mientras preparaba la bolsa del hospital. Sebastián llegó corriendo las escaleras de 2 en 2, aún en ropa de hospital, pero con una bolsa deportiva en la mano. Cuando entró al apartamento, sus ojos inmediatamente buscaron a Isamar, que estaba respirando profundamente contra la pared durante otra contracción. «¿Cómo estás?», preguntó acercándose a ella con cuidado. «Mejor ahora que estás aquí», respondió ella, y la honestidad de su respuesta los sorprendió a ambos. En el taxi hacia el hospital, Isamar se aferró a la mano de Sebastián, mientras Lucía les daba instrucciones al conductor para que fuera más rápido. Las contracciones venían ahora cada 5 minutos, más intensas, más reales. «¿Y si algo sale mal?», murmuró Isamar durante una contracción particularmente fuerte. «No va a salir nada mal», dijo Sebastián, acariciando su mano con el pulgar. «Adrián es fuerte, como su madre». «¿Cómo lo sabes?». «Porque las mujeres fuertes crían hijos fuertes, y tú eres la mujer más valiente que conozco». Isamar lo miró a través de las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. «¿De verdad crees eso?». «Lo sé». En el hospital, todo se volvió un torbellino de actividad. La doctora Carmen Ruiz, que había seguido todo su embarazo, estaba de guardia esa noche, lo cual tranquilizó inmediatamente a Isamar. «Vamos a ver qué tan avanzado está esto», dijo la doctora después del examen inicial. 4 centímetros. «Todavía nos queda un rato, pero Adrián definitivamente ha decidido que hoy es el día». Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones y sensaciones que Isamar nunca había experimentado. Sebastián no se apartó de su lado ni un momento, sosteniéndole la mano durante las contracciones, hablándole suavemente, siendo exactamente la presencia que ella necesitaba. «No puedo más», murmuró Isamar durante una contracción especialmente intensa, alrededor de las 7 de la mañana. «Sí puedes», dijo Sebastián limpiándole el sudor de la frente. «Estás siendo increíble. Adrián está casi aquí». «¿Cómo sabes que va a estar bien?». «Porque puedo escuchar su corazón», dijo Sebastián señalando el monitor. «Es fuerte y regular. Está listo para conocerte». A las 8:47 de la mañana, después de 17 horas de trabajo de parto, la doctora Ruiz anunció: «Ya veo la cabeza». Una contracción más, Isamar. Y entonces sucedió. Con un último esfuerzo que parecía imposible hasta ese momento, Adrián Rivas Martínez llegó al mundo, pequeño y perfecto, con el cabello rubio claro de su padre y los pulmones potentes que anunciaron su llegada a toda la planta del hospital. «Es hermoso», murmuró la doctora colocando al bebé sobre el pecho de Isamar. Isamar lo miró y sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Adrián era pequeño, arrugado, cubierto de vernix,
y absolutamente perfecto. «Hola, mi amor», susurró, tocando su mejilla diminuta con un dedo tembloroso. Sebastián estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras miraba a su hijo, este ser pequeño y milagroso que había cambiado todo en su vida antes incluso de nacer. «¿Quiere el papá cortar el cordón?», preguntó la doctora. Con manos expertas pero temblorosas por la emoción, Sebastián cortó el cordón umbilical que había conectado a Adrián con Isamar durante 9 meses. «Ya eres independiente, pequeño», murmuró, y su voz estaba llena de asombro. Cuando finalmente pusieron a Adrián en sus brazos, Sebastián experimentó algo que nunca había sentido antes, un amor tan profundo y protector que cambió instantáneamente todas sus prioridades, todos sus miedos, todas sus certezas. «Hola, Adrián», susurró contra su oreja diminuta. «Soy tu papá. Te he estado esperando toda mi vida». Y en ese momento, mientras el sol de Granada entraba por las ventanas del hospital y llenaba la habitación con luz dorada, una familia que había comenzado con miedo y soledad se completó con amor y esperanza. 3 meses después del nacimiento de Adrián, Isamar se despertó con el sonido familiar de risitas suaves viniendo de la cocina. Era domingo por la mañana, y la luz dorada de Granada se filtraba a través de las cortinas del apartamento, que ahora había crecido para incluir una habitación más. Sebastián había alquilado el apartamento de al lado, y habían conectado ambos espacios, creando un hogar que ninguno de los dos había imaginado posible. Se levantó despacio, aún ajustándose a su nueva rutina de madre, y siguió el sonido de las voces. En la cocina encontró una escena que la hizo detenerse en el umbral, con el corazón lleno de una felicidad que aún la sorprendía. Sebastián estaba de pie frente a la cafetera, con Adrián en brazos, ambos vestidos con pijamas a juego que Lucía les había regalado. Su hijo, ahora con 3 meses, había desarrollado la costumbre de despertar temprano y reclamar atención, y Sebastián había asumido naturalmente los turnos de madrugada. «Buenos días, mi amor», murmuró Sebastián cuando la vio, utilizando esas palabras que habían surgido naturalmente durante estos meses de convivencia. Ya no era solo cortesía, era verdad. «Buenos días», respondió Isamar, acercándose para besar a Adrián en la frente. Su hijo había crecido hermoso, cabello rubio claro como el de su padre, pero con los ojos color miel de ella, creando una combinación única que derretía corazones donde quiera que fueran. «¿Cómo durmió nuestro príncipe?», preguntó acariciando la mejilla suave del bebé. «Despertó a las 5, pero solo quería conversar», dijo Sebastián, mirando a Adrián con la adoración que había desarrollado desde el primer momento. «Le conté sobre mi primera cirugía y pareció muy interesado». Isamar rió. Durante estos meses había descubierto que Sebastián era un padre natural, de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Era paciente, atento, y había desarrollado una habilidad innata para calmar a Adrián que incluso la sorprendía a ella. Se sentaron en la mesa del desayuno, con Adrián tranquilo en los brazos de Sebastián, chupando su puño diminuto. La rutina matutina se había vuelto sagrada para los tres. Café para los adultos, biberón para Adrián y conversación suave mientras Granada despertaba fuera de sus ventanas. «Isamar», dijo Sebastián después de un momento, y su voz tenía esa calidad especial que había aprendido a reconocer cuando quería decir algo importante. «¿Sí? ¿Sabes cuál es la parte más extraña de todo esto?» «¿Cuál?» «Que por primera vez en mi vida no tengo miedo del futuro». Isamar lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?» «Siempre viví planificando los siguientes 5 años, los siguientes 10 años. Cada decisión era calculada para alcanzar el siguiente nivel profesional. Pero ahora…» Se detuvo mirando a Adrián, que había comenzado a hacer esos sonidos adorables que hacen los bebés. «Ahora solo quiero estar presente para cada momento, para su primera sonrisa real, para sus primeras palabras, para cuando aprenda a caminar». «Ya nos dio su primera sonrisa real», recordó Isamar. «La semana pasada cuando le cantabas esa canción de cuna». «Y no me la perdí», dijo Sebastián con una sonrisa. «Esa es la diferencia». Adrián había comenzado a inquietarse, y Sebastián automáticamente se levantó para caminarlo por el apartamento, una danza que había perfeccionado durante las últimas semanas. Isamar los observó, viendo cómo su hijo se calmaba instantáneamente al ritmo del paso seguro de su padre. «Sebastián», dijo cuando él regresó a la mesa.
¿Te arrepientes? ¿De Barcelona, de la oportunidad que rechazaste? Él la miró directamente a los ojos, esos ojos azules que habían aprendido a mostrar emociones que antes mantenía escondidas. ¿Cómo podría arrepentirme de esto? Señaló el apartamento, a Adrián, a ella. ¿Cómo podría arrepentirme de la mejor decisión que he tomado en mi vida? Pero era tu sueño. No, dijo él suavemente. Era mi plan. Hay una diferencia enorme. Los sueños te llenan el alma. Los planes solo te llenan el currículum. En ese momento, Adrián eligió hacer algo que había estado practicando durante días. Se rió. No fue la sonrisa refleja de antes, sino una carcajada genuina, clara y musical, que llenó el apartamento con alegría pura. «¡Lo hizo!», exclamó Isamar. «Se rió. Es la risa más hermosa del mundo», dijo Sebastián, acercando a Adrián para que ambos padres pudieran ver su expresión de felicidad. Y entonces, mirando a su hijo reírse en los brazos de su padre, mientras el hombre que una vez había temido convertirse en padre, ahora irradiaba amor en cada gesto, Isamar se dio cuenta de algo fundamental. Los ojos no pueden mentir. Los ojos de Sebastián, que una vez habían reflejado miedo y frialdad, ahora mostraban un amor profundo e incondicional. Los ojos de Adrián, brillantes y curiosos, reflejaban la seguridad de un niño que se sabía amado por ambos padres. Y sus propios ojos, cuando se miró en el espejo del pasillo, mostraban algo que había tardado meses en reconocer: felicidad completa. «¿Sabes qué?», dijo Sebastián de repente. «¿Qué? Creo que deberíamos hacer esto oficial». Isamar sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué quieres decir?». Sebastián se acercó a ella, aún con Adrián en brazos, y la miró con una intensidad que la transportó inmediatamente a aquella primera noche, cuando se habían encontrado dos almas solitarias. «Quiero decir que te amo, Isamar, no solo como la madre de mi hijo, sino como la mujer que me enseñó qué significa realmente vivir, y quiero que seamos una familia de verdad, completa, para siempre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isamar, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan intensa que dolía. «Yo también te amo», susurró. «Te amo a ti. Amo lo que hemos construido. Amo la manera como miras a nuestro hijo, como si fuera el milagro más grande del mundo». «Es que lo es», dijo Sebastián, besándola suavemente mientras Adrián hacía pequeños sonidos de aprobación entre ellos. Y allí, en esa cocina llena de luz matutina, con Granada despertando fuera y su hijo testigo de este momento, una familia que había comenzado con miedo y soledad se selló con amor y promesas de futuro, porque los ojos, efectivamente, no pueden mentir. Y los ojos de los tres reflejaban una verdad simple y perfecta. Habían encontrado exactamente donde pertenecían. Un viernes por la tarde de primavera, mientras las flores de los naranjos llenaban las calles de Granada con su perfume embriagador, Adrián Rivas Martínez corrió por los pasillos de Páginas Perdidas con la energía incansable de sus 5 años. «Mami, mami, el señor de la librería de al lado dice que soy igual a papá cuando era pequeño», gritó, abrazándose a las piernas de Isamar, que ahora era la dueña de la librería que don Patricio le había vendido cuando se jubiló. Isamar sonrió, acariciando el cabello rubio de su hijo que, efectivamente, había heredado no solo el color de pelo de Sebastián, sino también sus gestos expresivos con las manos cuando se emocionaba. Pero tenía los ojos de ella, ese color miel que brillaba con curiosidad infinita por el mundo. «¿Y dónde está papá?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Está leyendo a los niños del hospital», respondió Adrián con orgullo. «Dice que los cuentos curan tan bien como las medicinas». Era cierto. Cada viernes por la tarde, Sebastián visitaba la planta de pediatría del Hospital Clínico San Cecilio, donde ahora era jefe de cirugía, para leerles cuentos a los niños hospitalizados. Era un programa que había creado después del nacimiento de Adrián, cuando se dio cuenta de que la medicina también podía incluir magia. «¿Sabes qué día es mañana?», le preguntó Isamar a su hijo mientras cerraban la librería juntos. «Sábado», exclamó Adrián. «¿Y qué pasa los sábados?». «Vamos a la plaza con papá y me lee El Principito». Se había convertido en tradición. Cada sábado, los tres iban a la plaza de San Nicolás, se sentaban en el mismo banco donde Isamar y Lucía habían hablado por primera vez sobre el embarazo, y Sebastián le leía a Adrián el mismo libro que había comenzado a leerle cuando aún estaba en el vientre.
Esa noche, mientras cenaban en casa, Sebastián llegó con su expresión especial, esa que Isamar había aprendido a reconocer cuando tenía una sorpresa. ¿Qué traes?, preguntó, notando la sonrisa que trataba de esconder. Nada especial, dijo él, besándola en la mejilla y sentándose para ayudar a Adrián con su cena. Pero después de acostar a Adrián, cuando se sentaron en el sofá con sus tazas de té de manzanilla, Sebastián sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Isamar, comenzó, y su voz tenía esa calidad temblorosa que solo aparecía en los momentos más importantes. Hace 5 años, 2 personas perdidas se encontraron en una noche de soledad. Yo pensé que esa noche había sido un error. Sebastián, déjame terminar, dijo con una sonrisa. Pensé que era un error hasta que vi a nuestro hijo en esa ecografía, hasta que entendí que no había sido casualidad, sino destino. Hasta que me di cuenta de que tú no habías llegado a mi vida para complicarla, sino para completarla. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con una piedra que brillaba como los ojos de Isamar bajo la luz. ¿Te casarías conmigo? ¿Harías oficial lo que ya somos en el corazón? Isamar miró el anillo, luego lo miró a él, y después miró hacia la habitación donde Adrián dormía tranquilo, rodeado de sus libros favoritos y sus peluches. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ahora y hace 5 años?, preguntó ella. ¿Cuál? Que ahora no tengo miedo. Antes tenía miedo de no ser suficiente, de que te fueras, de criar sola a Adrián. Ahora sé que somos exactamente lo que necesitamos ser. ¿Es eso un sí? Es un sí absoluto. Cuando Sebastián le puso el anillo en el dedo, junto al anillo de su madre que nunca se había quitado, Isamar sintió que todas las piezas de su vida finalmente estaban en su lugar. Al día siguiente, en la plaza de San Nicolás con la alhambra brillando bajo el sol andaluz, le contaron a Adrián la noticia mientras él dibujaba en su cuaderno de colorear. ¿Eso significa que seremos una familia para siempre?, preguntó, levantando la mirada con esos ojos color miel que reflejaban una sabiduría sorprendente para sus 5 años. Ya somos una familia para siempre, dijo Sebastián, cargándolo en sus brazos. La boda solo es una fiesta para celebrarlo. ¿Puedo ayudar a planear la fiesta? Por supuesto, dijeron Isamar y Sebastián al mismo tiempo, riéndose de su sincronía perfecta. Esa tarde, mientras regresaban a casa caminando por las calles empedradas del Albaicín, con Adrián entre ellos tomando sus manos, Isamar se dio cuenta de algo que la hizo sonreír. Ya no giraba el anillo de su madre cuando estaba ansiosa. Ya no necesitaba ese gesto protector, porque había encontrado una paz que creía imposible. Y cuando pasaron por el hospital donde todo había comenzado, donde se habían reencontrado esa noche que cambió sus vidas, Sebastián se detuvo por un momento. ¿En qué piensas?, preguntó Isamar. En que algunos errores resultan ser los mejores aciertos de nuestras vidas. ¿Sigues pensando que fue un error? No, dijo él, mirándola con esos ojos azules que ahora brillaban con una felicidad que se había ganado a pulso. Creo que fue exactamente lo que tenía que pasar. Y allí, bajo el cielo dorado de Granada, con su hijo entre ellos y el futuro extendido como una promesa infinita, una familia que había nacido del miedo y la soledad caminó hacia casa, completa, feliz y absolutamente segura de que los ojos, efectivamente, nunca pueden mentir, porque en los ojos de los 3 se reflejaba la misma verdad. Habían encontrado exactamente el amor que merecían. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así, superando los miedos y construyendo una familia desde la vulnerabilidad? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.